Dime. Para que haya una inflamación de pueden haber motivos. ¿Pueden haber qué? Pueden haber varios motivos para que Claro, por ejemplo, ahora tú traicionaste a tu chica y tu chica te dio una patada por los testículos, ¿no te van a inflamar? ¿Tienes una orquitis? ¿Sí o no? Nosotros los hombres tenemos que tener cuidado porque los testículos es una zona muy laxa, muy débil. Y cualquier roce a veces pues, nos molesta, ¿no? Cualquier golpe, o a veces montamos bicicleta mucho, y duele, porque es normal. ¿Bien? Prostatitis, ¿sí o no? Porque recuerden que la uretra pasa por un lóbulo prostático, anatómicamente. ¿Cuántas próstatas tú tienes? ¿Cuántas próstatas tú tienes? Una. Dime. ¿Cuántas próstatas tú tienes? ¿Cuántas? Oye, él. ¿Cuántas tú tienes? Dime, ¿cuántas próstatas tú tienes? ¿Cuántas próstatas tú tienes? ¿Seguro? no estoy seguro. Una, hijo. Anatomía. Tenemos una próstata, lo que tiene varios lóbulos, pero es una sola próstata, ¿sí? Bien. Seguimos. Ahora miren, en el caso de la mujer, les decía que la mujer no es que no pueda tener gonorrea, pero no la expresa como nosotros los hombres. Esa secreción puede tenerla, pero no, la mujer es más portadora sintomática. Por eso usted pues, se puede acostar con su chica o con una chica que se encontró y después le dice, tú fuiste la que me transmitiste la gonorrea. Si yo no tengo nada, yo no tengo secreción, yo no tengo nada, puede no tener nada, porque es portadora sintomática, pero tiene la gonorrea. O sea, no tiene síntomas, pero la está transmitiendo. En la mujer puede pasar eso. Es portadora sintomática. ¿Qué quiere decir esto? Porta la enfermedad, pero no la estás expresando, pero la estás transmitiendo. ¿Sí o no? Por eso, chicos, hay que protegerse. Porque ni la gonorrea, ni el VIH, ni la sífilis, el paciente tiene un cartel en la frente que dice la enfermedad. Usted no sabe con usted no sabe con quién se acuesta. Bien, y cuando a veces la bebida se te va para la cabeza y no piensas nada, haces cosas que después, cuando estás cuerdo, te arrepientes y dices, ¿qué hice? Y el miedo de que me transmitan algo, ¿bien? Porque la persona a veces no tiene síntomas, pero eso no quiere decir que no tenga nada. ¿Me están entendiendo? Bien, y la mujer, bueno, en el caso de la mujer no le podemos decir que se apriete el pene, no tiene pene. ¿Qué tenemos que poner? Un espéculo, ¿sí o no? Hay que poner un espéculo y hay que observar cómo está toda esa vagina, porque recuerden que afecta el cervix. Ese pus lo va a haber metido usted adentro, ¿bien? Y la bacteria se puede meter por el orificio cervical y provocar, ¿qué cosa? Salpingitis. ¿Qué cosa es la salpingitis? Inflamación de las trompas de falopio, ¿sí o no? Inflama el endometrio, estenosis tubárica. Metí una ahí sin darme cuenta. Estenosis tubárica, hay que decir tubárica, que la trompa se cierra. ¿Bien? Usted sabe que la trompa es un conductito donde el espermatozoide y el óvulo se deben unir. ¿Bien? ¿Qué hace la bacteria? Pues estenosar es cerrar, disminuir. ¿Bien? Por supuesto, ¿qué consecuencia puede traer en una pareja esta gonorrea? Infertilidad. No es estéril, porque esto se cura, y cuando se cura, pues puede provocar de nuevo, o sea, pueden volver a tener hijos. Pero, escúchenme bien, no se les puede olvidar a ustedes nunca, toda pareja que vaya a su consulta, que lleve años de noviazgo, o de matrimonio, legal o no legal, pero quieren buscar hijos y no puedan tener hijos, descarten infecciones de transmisión sexual. Porque las ITS producen infertilidad. No se quedan estériles porque tiene cura, pero consecuencias puede traer para la fecundación. ¿Sí o no? ¿Alguna pregunta? Inflamación de las trompas. De falopio, por supuesto, ¿no? Estenosis es reducción de la luz. Está estrecha la luz. ¿Bien? Está cerrada la trompa. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos entonces. Yo les decía al inicio que si el niño o el recién nacido nace
y la madre tiene gonorrea, la bacteria se le mete en su ojito y produce una conjuntivitis llamada oftalmía neonatal u oftalmía neonatorum. Oftalmía neonatal u oftalmía neonatorum, que es lo mismo. Miren, pus metido ahí. Bien. Desgraciadamente, si el niño se pone como está en esa foto que hay ahí, a veces hay que sacarle el ojito. ¿Bien? Hay que hacer enucleación del ojo. ¿Por qué razón? Porque es muy pequeñito y el ojito se conecta con el sistema nervioso central y la bacteria puede acceder. Entonces hay que sacar todo el ojito. Usted trata de salvarle el ojito, pero de vez en cuando no queda más remedio que sacar el ojito y queda ciego el niño. Por lo tanto, fíjense cómo usted, cómo podríamos nosotros evitar esta oftalmía neonatal. ¿Qué ustedes creen? ¿Cómo se podría evitar esto? A ver. No hay que llegar a tanto. ¿Cómo más? ¿Cómo lo diagnosticarías antes en la madre? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué proponen? Exudado. ¿Exudado cuándo se lo harías? Ustedes saben que las mujeres embarazadas tienen controles prenatales, ¿sí o no? Que se hacen en las áreas de salud o en los centros de salud, que debe ir todos los meses a pesarse, a ver cómo está el foco fetal, bueno, todas estas cosas. Cada 3 meses hay que hacerle un exudado vaginal. Es un exudado o cultivo vaginal por trimestre. Que el seguro no te lo cubra, que no haya reactivo o algo en el centro de salud, usted le dice al paciente, mire, no se puede hacer aquí porque no hay, pero es muy importante que usted, son 80 pesos, creo que vale 80 o 100 pesos, hágaselo. ¿Por qué? Porque toda bacteria que tenga ahí se la puede pasar a su niño. Usted le hace la explicación, porque eso es muy importante. ¿Me entendieron? Conocer y poder curar lo que hay en la vagina antes que el niño nazca, eso es salud para el recién nacido, porque si tiene una bacteria, no solo esta, cualquiera, y se la pegas al niño, un neonato está muy débil, muy inmunodeprimido y puede morir por cualquier cosa. Por lo tanto, si usted puede curar a esa embarazada antes que nazca el niño, todo se resuelve. Miren con qué cosa tan fácil, un exudado vaginal. Y el más importante es el de las 32 semanas, porque se acerca más la hora del parto, ¿sí o no? Bien, muy importante que usted haga una prevención de las enfermedades. ¿Y cómo lo hacemos? Con los exudados vaginales en el caso de la mujer embarazada. ¿Entendieron eso? Ahora, existe un protocolo internacional que hay que cumplirlo, sí o sí. Bueno, se debe cumplir, vamos a rectificar. Pero existe el protocolo para evitar esto. Porque a veces la mujer es asintomática, no se hace nada. Pero cuando el niño nazca es un protocolo, 2 gotas de colirio antibiótico en cada ojo. Colirio antibiótico. Nació el niño, se pasa un pañito, se le quite todo ese verme gaseoso, todas las cosas, se pinza el cordón, ahí mismo se le abren los 2 ojos, pam, pam, 2 gotas. Y usted mire qué cosa tan simple para evitar eso. ¿Qué colirios se pueden usar para que vayan conociendo? Por ejemplo, gentamicina colirio, cloranfenicol, tetraciclina, ciprofloxacina. O sea, cualquiera de esos colirios tiene que estar en los hospitales. Es un protocolo que al niño hay que ponerle 2 gotas, tenga la gana de gonorrea o no, eso es fijo. Bien, gentamicina, cloranfenicol, tetraciclina, ciprofloxacina. Cuando mi hija nació acá, en la clínica, yo me llevé mi colirio. Claro, sí. Y no es por que dudara de mi esposa, ni mucho menos, pero puede haberse contaminado en el quirófano, nadie sabe.
yo me lo llevé en el bolsillo, yo entré a la cirugía, por supuesto, y estaba yo observando, y efectivamente cuando nació, que la limpiaron bien, cordoncito, que la pusieron para pesarla, vino la enfermera, le abrió sus ojitos, pam, pam, 2 gotas. Pero lo tenía yo, porque puede decirte en ese momento, no tenemos, puedes salir a comprar a esa hora, si estás tú en el salón, en el quirófano, vas a salir. Bien, lo llevé por si acaso, y se cumplió el protocolo, o sea, existe. Lo que ustedes saben, que a veces, bueno, no hay recursos, no mandaron los medicamentos, no tenemos en la institución de salud, bueno, todo eso que puede pasar, pero existe el protocolo. ¿Entendieron? Seguimos. Ahora, esto no se ve mucho en la actualidad, no se ve, porque la gonorrea tiene cura, como la vamos a ver, pero existe, y existió hace muchos años, la infección diseminada de la bacteria. Porque ustedes saben que hace años, estoy hablando de 100 años, 200, 300, 400 años, no había medicamentos. ¿Y había gonorrea o no había? Claro, si esa enfermedad es desde que el mundo es mundo y el hombre está acabando con el mundo, pues hay infección de transmisión sexual. Ustedes saben, si han visto series, películas, que existían los burdeles, las cortesanas, todo este tipo de cosas, y no existía preservativo. Bueno, sí existía, pero era intestino de cabra. El intestino de la cabra lo cortaban, le hacían un nudito y se lo ponía el hombre ahí para no embarazar a su esposa. Pero cuando salía de su casa a estos lugares no se ponía eso. Bien, y las cortesanas, bueno, se acostaban, ustedes saben, cualquier, y se recoge el dato que cojeaban. Estas mujeres ya de esa vida, que ya un tiempo empezaban a cojear. ¿Por qué? Porque la bacteria tiende a diseminarse a las cápsulas articulares, al líquido sinovial de las articulaciones. Y se recogía que tenían secreción purulenta y cojeaban. La gonorrea ya no se quedó solamente en la uretra. Como no había antibióticos, siguió la bacteria y se diseminó. ¿Y a dónde le gustaba ir? A las articulaciones. Y se veían muchos pacientes con gonorrea cojeando. Ya hoy por hoy no se ve porque existen medicamentos y no pasa nada. ¿Entendieron eso? Bien. ¿Qué medicamento? ¿Cuál es el medicamento de elección? Bueno, lo primero, antes de eso, ¿cómo la prevenimos? ¿Cómo prevenimos la gonorrea? A ver, ¿qué medidas preventivas ustedes creen? Preservativo, uso de preservativo. ¿Qué más? ¿Qué otra medida preventiva ustedes sugieren? A ver. Evitar la promiscuidad. Muy bien. ¿Qué más? La abstinencia sexual, pero esa medida no es muy cumplida. Claro, pues usted, claro, tú le dices a un paciente, por ejemplo, mire, el paciente dice, doctor, pero ¿cómo yo voy a lograr no tener nunca más gonorrea? Vos te dices, no, abstinencia sexual. Pero el paciente que ya tiene una vida sexual activa no va a dejar de tener sexo más, ¿sí o no? Porque ya él tiene vida sexual, tiene su pareja. O sea, sería lo ideal en el sentido de que como no te vas a poner en contacto más, bueno, nunca más te vas a contaminar. Pero eso en la práctica no se cumple. Por lo tanto, ¿qué podemos decirle? A protegerse con preservativo o condón, ¿sí o no? Como bien decías tú, evitar la promiscuidad, porque aunque te pongas preservativo se puede romper o puede pasar algo. Esto de cambiar de parejas sexuales constantemente es un riesgo, no solo para esta enfermedad, para cualquier cosa, y más ustedes en las chicas, hasta para embarazarse, ¿sí o no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Otra medida pudiera ser, tú decías, controles. La mujer con vida sexual activa debe hacerse un control por lo menos, como máximo una vez al año. Un Papa Nicolau o algo, y ahí se ve todo lo que pueda tener. Eso ya es responsabilidad de ustedes, chicas. Yo sé que quizás es un poquito incómodo ponerse el espéculo, pero toda mujer con vida sexualmente activa debe hacerse una prueba de citología o Papa Nicolau una vez al año. Eso es fundamental. Y otra medida que ustedes pueden proponer, y es muy útil, es la educación a la población, ¿sí o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Se deberían hacer, por ejemplo, talleres en los colegios, sí o no? Hay colegios que no quieren que le toquen ese tema, porque son de monjas, porque no sé qué más. Y eso es una cosa absurda, porque los chicos tienen teléfono y saben más que por las redes sociales de todas las cosas. Así que usted no hable eso en el colegio no va a evitar que el chico no lo haga.
Pero es que eso es absurdo. Si tú tienes un hijo o una hija de 15 años, y a veces desgraciadamente antes, o 16, que ya tiene su cortejo o novio, qué sé yo, la curiosidad sexual, las hormonas de la etapa, todo, va a llegar un momento que va a tener sexo con su pareja. ¿Qué mejor decirle como padre o en el colegio una vez al mes o una vez al año, no sé, un taller en biología de miren las enfermedades que existen, cómo se pueden prevenir? O sea, ¿ustedes ven eso mal? Lo digo yo. No, o sea, porque no se lo hablan en el colegio, pero fuera lo vas a ver. O sea, es una cosa que no tiene. Bien, y la educación sexual es muy importante. De ahí miren las adolescentes embarazadas que después quieren que le interrumpan el embarazo, todas las cosas. Bien, entonces hay que hablar de estos temas. ¿Tiene cura? Tiene cura. Ahí les pongo los medicamentos que se pueden usar, pero el mejor, el medicamento de elección es la ceftriaxona. La ceftriaxona, que es una cefalosporina de tercera generación, que bueno, les dije que buscaran ejemplos de cefalosporina. Ceftriaxona, una cefalosporina de tercera generación, es el medicamento de elección. Y cuando decimos elección, el mejor. Bien, un solo pinchazo es una sola dosis y ya. Bien, es muy buen medicamento. Existía la penicilina, pero ya la bacteria se ha vuelto muy resistente a la penicilina. Ahora, si el paciente es alérgico por casualidad o hace reacción a la cefalosporina, se puede usar en su defecto acitromicina o ciprofloxacina, que está puesta aquí. Pero repito, eso es si no es alérgico. Si es alérgico. Si no es alérgico, este es el mejor, ceftriaxona, el mejor. ¿Bien? No, este es el que hay que usar. Este es el de elección. Cuando decimos elección es el mejor. Yo le pongo otros nombres porque no solo existe este. Si el paciente, por ejemplo, no se puede decir, doctor, yo no me puedo poner ceftriaxona, me la puse una vez y por poco me muero. Yo hago reacción a ese medicamento. Entonces le puedo decir, bueno, entonces vamos a indicarle o acitromicina o ciprofloxacina. ¿Sí o no? ¿Bien? Porque hay varias opciones. Bien, pero si el mejor, si se la puede poner, este es el mejor. Bien, ¿entendieron? Yo no les voy a preguntar dosis ni mucho menos porque no es competencia en la materia, pero sí relacionado algunos medicamentos con enfermedades para que usted vaya conociendo. Bien, ¿dudas sobre la gonorrea? ¿Tú crees? Yo te aseguro a ti que yo pongo preguntas esas la semana que viene, no leen nada y se aplazan igual. Así que déjate. Oye, tú ves la clase muy bonita, yo hago todas las clases igual, entienden, y ellos se quedan callados. Tú ves, ay, sí, y cuando pongo el examen, porque el examen, por ejemplo, es de aquí a un mes y pico. Cuando te pregunte de la Neisseria, ¿se te olvidó? Porque no lo olvides a leer. Sé sincera, es así. Cuando tú ves la clase ahora que te llama la atención, que te gustó la clase, que es interactiva, que entendiste, que asociaste, pero no lo olvides a leer y como tienes más materia, se le van mezclando muchas cosas en la mente, porque así son la vida del estudiante. Es así. ¿Bien? Bueno, hablamos del gonococo, nos falta otro. ¿Cómo se llamaba? Meningococo, que es el que produce, ¿qué cosa? La meningitis. Bien. Las características del meningococo no las vamos a repetir porque es lo mismo. Las proteínas que explicamos, los pili, todo eso es lo mismo para cualquier Neisseria. Así que ya no vamos a repetir lo mismo que acabamos de repetir. La proteína 1, OPA, la 3, no, es lo mismo. Eso es lo mismo, ¿sí o no? Bien. Para que no tengan que repetirlo. Ahora, del meningococo sí quiero hablar algunas cositas importantes. Miren, el meningococo tiene todo lo mismo que vimos del gonococo, pero tiene algo más. Tiene algo que no tiene el gonococo, que es una cápsula protectora. Esta Neisseria, que tiene lo mismo, es un diplococo gran negativo, los pili, todo igual, pero la cubre una cápsula muy fuerte. Bien, que le permite invadir las meninges, por eso produce meningitis, ¿sí o no? Bien, esta cápsula, gracias a esta cápsula que cubre la bacteria, se pudieron identificar por pruebas serológicas, o sea, de antígeno anticuerpo, por pruebas serológicas, los 12 serogrupos dentro de la misma bacteria, hay 12 tipos.
o serogrupos. ¿Cómo se pudieron identificar? Gracias a su cápsula protectora se pudo identificar. No hay que aprenderse los dos, pero el grupo A, B y C hacen el 90% de todos los casos de meningitis en el mundo. Bien, los casos de meningoencefalitis por Neisseria meningitidis es del serotipo A, B y C. Existe el Y y el W, o W como dicen ustedes, 135, pero eso es el 10%, es más raro. En América Latina, en nuestro continente y más en el cono sur, los más abundantes el B y el C. En la región de las Américas y más específicamente en el cono sur o América del Sur, los serogrupos o serotipos que más afectan es el B y C. Por eso, en el esquema de vacunación no boliviano, porque Bolivia no la tiene incluida, pero existe la vacuna antimeningocóxica. ¿Y qué dice aquí? B y C. ¿Qué quiere decir esta B y esta C? Que es contra el serogrupo B y C. Cuando porque quizás mañana aparece la vacuna en el esquema de vacunación porque la incluye. Y la vacuna te va a decir así, antimeningocóxica B y C. Y usted dice, ¿esta B y C qué quiere decir? Serogrupo del meningococo B y C. El serogrupo de esta Neisseria más importante que es el B y el C, que son los que afectan las Américas. ¿Entendieron? La vacuna es muy buena, súper efectiva, pero el país tiene que adquirirla y ponerla en el país o programa ampliado de inmunización. Bolivia no la tiene. No la tiene incluida, pero eso no quiere decir que no exista. Casi todos los países de América del Sur la tienen incluida, porque yo le pregunté a los brasileños y a peruanos y a chilenos y está en su país en el programa de vacunación, pero eso cada país la pone, ¿bien? Pero usted tiene que saber que existe, porque usted no se va a aprender meramente lo de Bolivia. Usted tiene que aprenderse lo que abunda en la región, porque podía trabajar para Brasil, nadie sabe. Podía trabajar usted para Chile, para Perú, qué sé yo, y tiene que saber que existen estas vacunas. ¿Entendieron? Ahora, ¿cómo se transmite la meningoencefalitis o meningitis? Por vías respiratorias, gotas de saliva. ¿Por qué se transmite así por gotas de saliva? ¿Por qué? Porque la Neisseria meningitidis o meningococo tiene la característica de colonizar transitoriamente, no es flora permanente, no lo es, pero transitoriamente puede estar en nuestra faringe de 3 a 6 meses. Usted la puede tener sin síntomas y usted no lo sabe, yo la puedo tener. Estamos hablando, estamos botando gotas de saliva microscópicas que usted ni la ve. Y como no tenemos síntomas, la tenemos ahí de 3 a 6 meses transitoriamente. Y en este tiempo la estamos ¿cómo? Transmitiendo. Y se la transmite a una persona fuerte inmunológicamente y no pasa nada. Pero si llega esa gota de saliva a un anciano, un niño o algo que esté inmunodeprimido, tiene síntomas. Bien, por lo tanto, la vía de transmisión, ¿cuál es? Respiratoria por la colonización transitoria que tiene ¿dónde? En la faringe. A ver, les pregunto, ¿qué sintomatología tendría un paciente con meningitis? ¿Qué ustedes creen? A ver, ¿qué síntomas tendrá? ¿Cómo se llama eso en medicina? ¿Qué más? Una meningitis, aparte de la cefalea, ¿qué más tendría el paciente? ¿Qué ustedes creen? Mareo. Pudiera ser, a ver, ¿qué más? ¿Qué más creen ustedes? Fiebre. Muy bien. Fiebre, cefalea, rigidez del cuello, rigidez nucal. Vómitos en proyectil. ¿Qué quiere decir esto? Vómitos sin náusea. Vomita rápido. Ustedes saben que cuando uno quiere vomitar a veces dice, ay, tengo como unas náuseas, creo que voy a vomitar. Pero en este caso, como la lesión está aquí, no hay náuseas, un vómito así rápido. Se llaman vómitos en proyectil. Un paciente con cefalea, fiebre, esos vómitos y el cuello rígido que no lo pueda flexionar, ¿qué hay que hacer con él? ¿Qué habrá que hacer ese paciente? Punción lumbar, ¿sí o no? ¿Saben lo que es la punción lumbar? ¿O lo han ido? Hay que meterle una aguja y sacarle líquido cefalorraquídeo. Porque tú tienes que saber si hay una meningitis o no. Y quién la está produciendo, porque puede ser parásitos, hongos, virus o bacterias, ¿sí o no? Y los medicamentos no son los mismos. Por lo tanto, esta sintomatología, ¿qué se ganó el paciente? Que lo que hagan la punción lumbar. No queda más remedio. Bien.
Por supuesto puede estar somnoliento, así como aletargado, le molesta la luz, fotofobia, pérdida de la conciencia, alucinaciones, porque tiene un daño cerebral, ¿sí o no? ¿Bien? Pero recuerden, fiebre, vómitos, cefalea y rigidez nucal, sospechen que puede haber una meningitis, no por esta bacteria, sabrá Dios por qué cosa es. ¿Qué hay que hacer entonces? Una punción lumbar, ¿sí o no? ¿Bien? A ver, miren, vamos, para ir concluyendo, vamos a dar una cosita rapidito del meningococo. Miren, el meningococo tiene algo importante. No solo afecta a las meninges, en algunos pacientes, y gracias a Dios no es en los más frecuentes, no es frecuente, pero la bacteria puede invadir la sangre. ¿Cómo se llama cuando una bacteria invade la sangre? Una septicemia. Y puede afectar la glándula suprarrenal. Cuando ese meningococo, aparte de producir meningitis, te invade la sangre y se mete en la suprarrenal, se llama como meningococcemia. ¿Qué cosa es la meningococcemia? Es la invasión en la sangre del meningococo, una septicemia. Bien, y produce un síndrome que el nombre es raro y gracias a Dios también es raro, pero por lo menos que un día se acuerde alguien del síndrome de Waterhouse-Friedrich. Ese síndrome de Waterhouse-Friedrich es un daño en las suprarrenales. ¿Por qué? Porque la bacteria se metió a la sangre. Y eso es muerte en un 80%. Suprarrenal. El daño suprarrenal por la invasión de la sangre del meningococo, ¿cómo se llama? Síndrome de Waterhouse-Friedrich. Es una septicemia, pero por esta bacteria. Bien. ¿Cómo lo expresa el paciente? Hemorragias en todos los niveles. Sangramiento en todo. ¿Cómo le dicen ese sangramiento? En medicina le decimos petequias de la muerte o estrellas de la muerte. Se llama así.